Muy largo el título, perdón, Gustavo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Lo que voy a presentar tiene que ver con lo que estoy trabajando para mi tesis doctoral y, gracias, tiene que ver con una búsqueda, tiene que ver con la búsqueda de un marco teórico adecuado para pensar en las migraciones, en el trabajo de las organizaciones judías respecto de las migraciones de los sobrevivientes del Holocausto a la Argentina. Esto de rechazo, yo podría haber puesto conflicto también, ¿sí? Porque los procedimientos de las organizaciones judías de refugio se fueron definiendo a partir del conflicto, ¿sí? Cuando yo me refiero a rechazo, no me refiero a rechazo de el gobierno por parte del Estado al ingreso. No quiere decir que no haya existido. Justamente una de las características también que va a configurar la migración, la forma en que procede la migración judía de los sobrevivientes del Holocausto a la Argentina, va a ser esa también, va a ser el rechazo. Pero voy a comenzar con dos preguntas de investigación que se hace Beth Cohen. Beth Cohen es para mí uno de los mejores trabajos de indagación sobre la recepción de los judíos, de los sobrevivientes del Holocausto en Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos tienen otro tipo de organizaciones para recibir a los sobrevivientes judíos que migraban de Europa. Y acá señalo dos preguntas de investigación que ella se hace, ¿no es cierto? ¿Cuál era el trato que recibían estos sobrevivientes del Holocausto día a día? Y dice que aparentemente la recepción de los judíos americanos era muy distinta de lo que los recién llegados esperaban y deseaban. Estas dos preguntas de investigación que se hace Beth Cohen también nos pueden servir para pensar en una investigación sobre la recepción de los sobrevivientes del Holocausto acá en Argentina. Si bien es muy distinto lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿sí? Se crea el United Service for New Americans, es decir, Estados Unidos recibe abiertamente refugiados. Esto no quiere decir que todos hayan llegado de una manera regular, pero efectivamente, al recibir abiertamente a refugiados, también se crean organizaciones de absorción y organizaciones de recepción. Sí, hay organizaciones de recepción, la mayor parte se va a dar en Nueva York, y luego van a comenzar los problemas para recibir migrantes por fuera de Nueva York. Es decir, las comunidades por fuera de Nueva York muchas veces se mostraban reacias a recibir sobrevivientes del Holocausto. No en particular porque fueran sobrevivientes del Holocausto, ¿no? Pero lo mismo va a pasar, algo parecido va a pasar en el caso argentino. Porque es la primera vez, señala ella, que un affidavit es concedido a una organización. Es decir, no eran solamente personas las que podían tramitar el ingreso de sobrevivientes del Holocausto, sino que también las organizaciones podían pedir los visados para los sobrevivientes del Holocausto. Pero a su vez, esas organizaciones eran las que debían sostener la vida, ¿sí? Eran las que debían ocuparse de que estos sobrevivientes del Holocausto no fueran una carga para el Estado. Lo que yo voy a presentar principalmente es esto. Son los desplazados, ¿sí? Es el caso de los desplazados de Forenwald que llegaron a la Argentina. A principios de 1950, Argentina, porque esta es el único contingente de refugiados que Argentina recibe oficialmente tras el cierre de uno de los últimos campos de desplazados, ¿sí? El resto de la migración, en su mayor parte, va a llegar a la Argentina de forma irregular. Esto ya lo ha trabajado Leonardo Seckman particularmente, ya lo he presentado en otras ponencias. Pero el único contingente que recibe a Argentina de manera oficial
es este contingente de Forenwald que se recibe para cerrar, cuando se estaba cerrando ese campo de desplazados. Se emiten a través de las gestiones de la Organización Israelita Argentina, ahí lo vemos a Mangel sentado al lado de Perón, se emiten 29 visas involucrando 80 personas de Forenwald para trasladar a la Argentina. El total podía ser de 100, llegaron 80 personas. Y sobre el mantenimiento era Soprotimis, la Sociedad de Protección al Inmigrante Israelita, y la United Higher Service los que iban a ocuparse de financiar el dinero de financiar el viaje y el mantenimiento durante los primeros 2 meses. Tenían la misma práctica en la mayoría de los países vecinos. El gobierno alemán pagaba una suma y de todos modos un informe de la Soprotimis decía que como se utilizaba una tasa oficial de 14 pesos $1, lo que terminaban recibiendo era menos porque el valor real era el doble. En ese momento en el mercado paralelo era el doble, o sea que ya estamos hablando en el 50 pasaba lo mismo. Hace tiempo. Y acá comienzan los problemas. Después de un tiempo, algunos del contingente todavía permanecían sin ser alocados. Estaban todavía en un hotel que se llamaba el Hotel Castro y se les manda, Soprotimis les manda un telegrama intimándolos a irse, ¿sí? Instándolos a irse. El informe de Soprotimis dice que todo parecía encaminado hasta que Pablo Mangel les dijo que no se había procedido bien para con ellos y empiezan a culpar a Soprotimis de lo sucedido. Convocan una reunión, pero Mangel no asiste, se presenta el secretario de la OIA, Trachtenberg, se habló y aquí es donde podemos empezar a ver el tipo de conflictos. Y después yo quiero retomar esto para ver cómo podemos trabajar también sobre este tipo de conflictos, sobre lo que ocurre aquí con estas migraciones. Una de las cosas que se baraja en principio es la repatriación de los refugiados. Soprotimis, el presidente Soprotimis los califica de gente peligrosa, dice que no se hubiera tenido problemas si se los enviaba directamente al interior y después culpaba al Joint y al United Higher Service por haber seleccionado a esos inmigrantes. Soprotimis también viaja a Europa para seleccionar los inmigrantes. El representante del United Higher Service contesta que si bien conocían el elemento, no se puede cargar toda la culpa sobre el Joint y sobre el United Higher Service, que Tolchinsky y Schindelman fueron también, eran de Soprotimis, fueron también al campo a seleccionar a los refugiados, que la culpa al United Higher Service se la atribuye Soprotimis y sostienen que tras las órdenes de liquidar el campo por parte de las autoridades alemanas, mandaron en primer lugar lo inferior que tenían, y esto lo pongo entre comillas, estoy citando textualmente. Una observación del representante del United Higher Service era que ya habían dado 170.000 pesos y Feuermann dice que los inmigrantes lo molestaban, el presidente Soprotimis dice que lo molestaban en su oficina, que al doctor Tolchinsky lo molestan en su consultorio y que Schindelman, que era el gerente de Soprotimis, el que estaba ahí en la oficina de Soprotimis, terminó por enfermarse y que el personal de la institución ya estaba agotado. Todo por este contingente de inmigrantes de Forenwald. Para dar una solución eficaz, los inmigrantes habían encontrado un campo cerca de Arrecife, y lo que ellos le pedían al Joint y le pedían a la Soprotimis era que les compraran el campo para trabajar efectivamente. Bueno, y esto es lo que termina pasando. Finalmente terminan financiándoles el campo en varias cuotas. Uno de los se lo financian entre el United Higher Service y la Soprotimis.
Voy a leer una carta que envía al Joint un refugiado, uno de los refugiados de Forenwald en Argentina, y dice que llevan viviendo 10 semanas en un hotel, que Soprotimis ahora los quería mudar a un hotel que estaba entre 800 y 1500 kilómetros de Buenos Aires, que les dijo que tenían que trabajar y pagarse su habitación. Esperan un año para obtener la visa, dice, y habiendo transcurrido 10 años del final de la guerra, todavía hay gente viviendo en la miseria, que sienten que el mundo los ha olvidado. Su vida es como un volcán a punto de estallar. Sus hijos no van a la escuela, que no comen la comida que los chicos deberían, que algunos están enfermos porque no pueden cocinar comida, que no quieren que esto siga pasando para que más inmigrantes de Forenwald puedan venir a la Argentina. Esto que se nos presenta aquí es un conflicto que tiene que ver también con el tipo de migración, ¿sí? De cómo se pensó la migración a la Argentina. Para esto hay que tener en cuenta las restricciones del ingreso de judíos a la Argentina, ¿sí? La mayor parte de los judíos, como dije antes, terminaron ingresando de manera irregular, es decir, que lo hicieron a través de los países limítrofes, y recién en las amnistías de los fines de los 40 pudieron regularizar su situación. Esta es una carta, es un informe del Joint que dice que a pesar de que continúan las restricciones a los judíos, podían ingresar si decían que no eran judíos, efectivamente. Y aquí vamos a ver cómo se componía esa migración, ¿sí? Porque es muy distinto del caso de Estados Unidos. No son las oficinas, no son las organizaciones las que reciben a los inmigrantes, ¿sí? Son los propios familiares de los inmigrantes los que van a gestionar en principio los documentos para que los inmigrantes puedan venir. O sea que llegan antes al Joint, llegan antes a Soprotimis, antes de tener los pasajes, antes de hablar con estas organizaciones. Entonces lo que empieza a producirse es un cuello de botella, ¿sí? Porque empiezan a comprar desde el principio cédulas para emigrar al Paraguay. Ahora, los permisos, los visados empiezan a vencer una vez que están en Europa, ¿sí? Y el Joint no da una respuesta, no da una respuesta rápida a esta situación. Entonces lo que empieza a pasar es que esas visas empiezan a vencer, sobre todo las visas de París. Entonces se produce una visita del representante del Joint en Europa a la Argentina para tratar de ordenar las migraciones aquí. Y algo muy importante para entender esto: en el 48, Charles Jordan, que estaba a cargo del Departamento de Migración del Joint en París, le va a escribir a Moisés Levitt, que es el vicepresidente ejecutivo del Joint, reprochando que las Hayas financiaban migración a Sudamérica sin importar cómo iban a mantenerse los inmigrantes, ¿sí? Diciéndole que el Joint no lo hacía, efectivamente. Levitt, en vez de contestarle que estaba bien, le manda una carta diciéndole: nosotros no le estamos preguntando, nosotros no le preguntamos a la gente si los pueden recibir efectivamente en sus países de orígenes. Cualquiera que tenga una visa para salir de Europa tiene que salir de Europa y nosotros los tenemos que enviar, y no le preguntamos a la comunidad judía de Estados Unidos si ellos los pueden mantener. Se tienen que hacer cargo. Esta es la respuesta de Levitt, de alguna manera. Entonces este tipo de migración no recibe, tiene los mismos patrones que la migración anterior. Es decir, es un familiar el que va a tramitar todos los papeles, pero es el familiar también el que se va a hacer cargo de la situación de sus propios allegados cuando estén aquí en Argentina. Y esto no va a resultar del todo bien, por lo cual todas las medidas que se empiezan a tomar sobre la marcha, ¿sí? Sobre el mismo proceso. Entonces se recibe asistencia del Joint, de las Hayas. La Asociación Filantrópica Israelita es la que oficia de Departamento de Migraciones para el Joint, ¿sí?
la Soprotimis es la que oficia de Departamento de Migraciones para las Hayas. Y los Fareins y las sociedades de residentes y la AMIA también, sobre todo la AMIA, después de que Botoyansky escribe en la prensa yiddish quejándose de que no se estaba apoyando a los sobrevivientes del Holocausto, muchos de ellos venían acá y quedaban desamparados, entonces AMIA comienza a dar un subsidio para que estos sobrevivientes del Holocausto se pudieran integrar. Esto se hacía anteriormente a través de las campañas que organizaba la comunidad judía, de las cuales AMIA daba una gran parte del aporte de esas campañas. En principio se utilizaban para enviar alimentos, medicinas, ropa a Europa, y luego se empezaron a utilizar para financiar la migración. Tengo poco tiempo, ¿no? ¿Ya? Ok. Principalmente los países de migración eran Bolivia, Paraguay y Uruguay. Lo que va a pasar en Paraguay es que se forma una oficina del Joint antes de que el Joint, antes de que la oficina del Joint internacional la pudiera financiar. ¿Por qué? Porque los inmigrantes empiezan a llegar a Paraguay porque las cédulas que tenían efectivamente eran paraguayas, pero comienzan a estar varados en Paraguay. Entonces comienza la discusión de quién tenía que pagar por esa estadía. Entonces finalmente la oficina del Joint termina creando una oficina en Paraguay y se financia también con fondos de la comunidad judía local. Luego la migración a Paraguay se va a terminar y lo que se empieza a utilizar son visas de turistas para dirigirse hacia Uruguay, hasta que mandaban con grandes contingentes en barco, hasta que uno de estos grandes contingentes tiene un problema, ¿sí? Uno de estos grandes contingentes del Joint, y finalmente empiezan a mandar en contingentes más pequeños hacia el Uruguay. Y ya para fines de la década del 50 va a haber menos problemas para la migración judía, pero la mayor parte de la migración judía sobrevivientes del Holocausto llega entre el 47 y el 49. Entonces, lo que quiero volver a recalcar acá es la búsqueda de un marco teórico como para poder entender mejor esta situación, sobre todo cómo se daban estos conflictos, ¿no es cierto? ¿Por qué se daban estos conflictos? Y tiene que ver también con la propia idiosincrasia, por supuesto, de las organizaciones, pero también con cómo se comienza a dar esta migración y sobre todo cómo esta migración comienza a darse repitiendo los patrones anteriores de los familiares que tienen que hacerse cargo, ¿sí? Los patrones anteriores de cadena migratoria, ¿sí? No existe una organización que dé trabajo o que se ocupe de la absorción de los judíos que llegaban acá, porque eran los propios familiares los que financian en la mayor parte de los casos los viajes de sus allegados. Lo que sucedía acá era muchas veces una negociación entre las agencias y los familiares, es decir, estos pasajes se sacaban en cuotas, mandaban un investigador para ver si efectivamente podían pagar lo que decían, entonces empezaba el regateo. Pero lo que sí termina pasando es que las organizaciones como el Joint y como las Hayas terminan financiando la mayor parte de los pasajes, porque cuando los sobrevivientes llegan dejan de pagar las cuotas y entonces eso lo terminan absorbiendo las propias instituciones. Y bueno, con esto entonces yo quiero cerrar, ya me quedé sin tiempo. Muchísimas gracias.